Ahora vamos a ver los tipos de datos asociados a caracteres. Como tipo de datos para caracteres, Java tiene el tipo de dato char. El tipo de dato char es un tipo de dato que nos permite almacenar un carácter. Un carácter es un símbolo de texto en informática. Básicamente lo podemos definir a un carácter como un símbolo que está dentro de lo que se llama tabla ASCII. La tabla ASCII es una tabla que tiene muchos años, que lo que hace es tabular todos los símbolos de texto que sean los básicos, los más importantes, que se necesiten en informática. Hoy en día se manejan tablas más amplias como las tablas Unicode, pero parte todo desde ahí, de esta tabla ASCII. En esa tabla tenemos a todos los caracteres necesarios en informática de texto asociados a un número. Entonces, si yo declaro una variable tipo char, voy a llamarle letra a esta variable porque asumo que voy a guardar una letra, más allá que el símbolo de carácter podría ser otra cosa que no sea una letra. Aprovecho también para mostrarles que las variables se pueden, lo que se llama inicializar, que sería asignar un valor en el mismo momento que la declaro, ¿sí? Entonces, si yo quiero asignar una letra, por ejemplo, supónganse la letra H. Si lo escribo así, esto es un error. ¿Por qué? Porque el compilador lo que asume si lo escribo así es que H es el nombre de una variable y no la reconoce porque no la declaré. Entonces, yo tengo que tener una forma de aclararle al compilador de que quiero que entienda H como un carácter. En Java eso se hace mediante las comillas simples. Comilla simple a cada lado del carácter y de esa forma ahí sí la asignación se hace. O sea, yo que estoy haciendo acá, asignando dentro de la variable letra el carácter H. Si lo comprobamos imprimiendo, ¿sí? Si yo ejecuto este programa que imprime el contenido de letra, vemos el carácter H en pantalla. Yo esto que les decía de la tabla ASCII, que cada carácter en realidad tiene un número asociado, esto es porque, en realidad, en este caso en la variable letra lo que se está almacenando es el número que le corresponde a la H en la tabla ASCII. De hecho, fíjense, si yo dentro de esta misma variable letra asigno, por ejemplo, el número 64, posiblemente les haya pasado alguna vez que teniendo que escribir un texto y están trabajando con un teclado que no les reconoce la arroba, si tocan Alt 64, aparece la arroba. Bueno, fíjense qué pasa si yo dentro de la variable letra, yo en las variables tipo char puedo asignar números. Fíjense qué pasa si imprimo el contenido de letra cuando le asigno el valor 64. Lo que me aparece en pantalla es el arroba, ¿sí? Porque el 64 es el número que le corresponde al arroba en la tabla ASCII. Entonces tenemos el tipo de dato char para almacenar un carácter. Ese es el único tipo de dato que tiene Java asociado a caracteres. Sin embargo, vamos a tomar uno más, que lo vamos a trabajar como si fuera un tipo de dato, en realidad es una clase, que es el tipo de dato string. ¿Sí? Entonces vamos a tener char para un carácter y string para una cadena de caracteres. Sí, la palabra string significa cadena. String se le llama en informática a las cadenas de texto, ¿sí? a las cadenas de caracteres, cuando hay varios caracteres que definen un texto. Entonces yo puedo definir una variable tipo string. Si se fijan, string va con mayúscula por lo que les decía de que es una clase y no un tipo de dato de lo que se llama tipo de dato primitivo del lenguaje. Yo puedo definir, por ejemplo, una variable tipo string llamada txt y la puedo inicializar en una palabra. Para inicializarla, como es un string, tiene que ir entre comillas dobles. ¿Vieron como cuando al principio de la clase escribíamos la frase hola mundo? Bueno, lo mismo. Eso era porque era un string ese hola mundo. Todo lo que vaya entre comillas dobles en Java representa un string. Entonces, si yo asigno la palabra hola entre comillas dobles en la variable txt, cuando imprimo el contenido de la variable txt, lo que vamos a ver en pantalla es la frase hola, como le corresponde a esa variable. Entonces tenemos tipo de dato char
donde se puede almacenar un solo carácter, y tipo DatoString, donde podemos asignar una cadena de caracteres. No tenemos un límite, la cantidad de caracteres la podemos definir nosotras. Y esas son las dos opciones para manejar caracteres en Java.